En este momento estamos en un sitio histórico, en primer lugar, nada más que se llama casa porque es una casa histórica y es un museo. Este lugar representa una vivienda familiar de los primeros tiempos de la colonia Resistencia, cuando todavía Resistencia no estaba desarrollada como ciudad, y estamos hablando de 1878. El año en que llega este primer contingente de 39 familias que vinieron del norte de Italia. Entonces, esta casa es una vivienda familiar construida por las propias manos de un agricultor que se llamaba Luis Geraldi, que vino él con su esposa María Silvestri y con su hija Sira Geraldi. Su hija era muy pequeñita y eran una familia constituida por 3 personas y se asentaron en este lote que está en Villa Elba actualmente. Es el lote 216, eran 35 hectáreas aproximadamente, todo el terreno que le cedieron para que las familias que vinieron desde el norte de Italia puedan desarrollar su actividad, digamos que agrícola. Los inmigrantes de Italia que llegaron a Argentina vienen de la zona del Friuli, que es una zona que limita hoy, sería con Austria, con Eslovenia, pero en esa época era el Imperio Austrohúngaro, y el límite de los Balcanes sería una zona montañosa, de inviernos largos, una zona agropecuaria en esa época, y la mayoría de las familias eran arrendatarias, o sea que alquilaban tierras para plantar. Vivían en pequeños pueblos y salían a las chácaras a trabajar y volvían a sus casas. De esta zona, digamos, que vienen los primeros 3 contingentes. Y Argentina ofrecía las condiciones que ofrecía en ese momento toda América. Eso incluye desde Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, que es la posibilidad de hacerse la América, un sueño, ¿no? Venimos de guerras internas en Europa, crisis social, el surgimiento del capitalismo en muchos lugares, digamos, que generaba mucha pobreza, el primer capitalismo industrial. La movilidad de la gente del campo a la ciudad, la primera gran migración. Entonces estos países que tenían poca población y que miraban a Europa como modelo, empezaron a ofrecer las condiciones, digamos, para que esta gente viniera a poblar. La idea de los gobernantes de este lado del mundo era que deberíamos parecernos a Europa, y ese es el modelo, digamos. A partir de 1853, con la conformación, digamos, de la Constitución Nacional, se inicia un proceso de institucionalización del país que va a llevar a la generación del 80, que es con el presidente Roca, establecer las bases de la sociedad que tenemos hoy. Esta zona se vuelve interesante y atractiva a partir de la Guerra de la Triple Alianza, con el asentamiento de las tropas argentinas, brasileñas en la isla del Cerrito. Se descubre que acá había recursos, que había tierra, pero había un pequeño inconveniente, había gente que ya estaba viviendo, que eran los pueblos originarios. Entonces se replica el modelo de la Patagonia, de la conquista, digamos, y movilidad y aniquilación de los pueblos originarios, se replica acá.
Y esa idea se replica para sacar al originario, traer al blanco europeo que va a ser la civilización. Es un poco lo que planteaba Sarmiento en Civilización y Barbarie, ¿no? Que es el europeo es civilizado y el criollo y el originario es la barbarie, hay que eliminarla, la barbarie. Ese proceso es lo que se hace a partir de 1880, 1860, después de la guerra, se empieza a organizar. Para eso se sanciona la ley Avellaneda, que es la 817, que es la base sobre la cual se asignan los recursos y cómo va a ser el proceso migratorio, que es darle tierra, darle semillas y herramientas básicas a estos pueblos inmigrantes. Lo que pasó es que, como sucedió en otros lugares, es la idea de darles tierra, digamos, en un principio los ofrecieron en muchos lugares, ofrecieron continuar siendo arrendatarios, alquilar la tierra. Y estos grupos se negaban, ya eran arrendatarios en Europa, no van a hacer 20.000 kilómetros para volver a ser inquilinos en la nueva. Y es la historia de estos grupos familiares de italianos que llegan en principio a Buenos Aires, anotician que los van a enviar a Santa Fe, se niegan, entonces les ofrecen venir al territorio nacional del Chaco, en donde había una colonia de tipo extractivo, si había obrajes, aserraderos, un acuerdo con los pueblos originarios que permitía la explotación, digamos, de la madera, la economía de subsistencia. Nosotros debemos el nombre de la ciudad de Resistencia a esos acuerdos que se rompen un día, por motivos todavía no claros, que no se sabe si fue por la muerte del hijo de un cacique o por el incumplimiento de los blancos que no pagaban el canon para usar los recursos. Los pueblos originarios sitian la primigenia ciudad de Resistencia, o sea, el asentamiento que estaba en la zona del Triángulo, aquí en 25 de mayo y la Ruta 11, y los 200, digamos, blancos criollos resisten a 2.000 originarios que sitiaron. Entonces esta gente que resistió envía una comisión por canoa a Corrientes para que el ejército se ponga orden. A partir de ese proceso, digamos, Resistencia gana su nombre, la Resistencia. Y es a partir de la llegada de los grupos de italianos que se va a institucionalizar la ciudad. La ciudad empieza donde está la casa de Luis Geraldi, porque aquí se lotearon, se entregaban las chacras y se asignaban las familias. Un tiempo después la ciudad va hacia el centro, lo que nosotros conocemos como centro. Pero la ciudad empieza en esta zona, digamos, la zona de las chacras, la colonia agrícola, la colonia Resistencia. En 1978, ahí las familias de Luis Geraldi ya había fallecido, deciden que esto quede para que sea un museo y lo donan al municipio de Resistencia. Nosotros todos somos trabajadores que dependemos del Instituto de Cultura de la provincia desde el año 2009, cuando ya la Subsecretaría de Cultura se divide y ya empezamos a ser parte de un ente autárquico de la provincia. Somos Instituto de Cultura desde esa fecha y la gestión ahí cambia, ya deja de estar en poder, digamos, del sistema educativo y pasa al Instituto de Cultura. Entonces fue difícil, pero pude armar un equipo de trabajo comprometido con el lugar. Al ponerlo en mejores condiciones también al espacio, la gente es como que empezó a ver que el museo podía ofrecer distintas alternativas con los horarios. Nosotros, al estar en un barrio, tenemos una tarea muy territorial acá, entonces es necesario ser multitareas. Y nosotros nos adaptamos mucho al medio y ofrecemos actividades en las escuelas que están acá cerca. Hay mucha vida institucional en la zona. La casa fue sufriendo transformaciones
Y durante aproximadamente más de 20 años estuvo la casa abandonada, y durante ese tiempo, desde la década del 70 hasta el 90, se deterioró mucho, sufrió mucho vandalismo, le prendieron fuego, se robaron casi todas las cosas que estaban acá adentro, y cuando el Estado recibe la demanda de un grupo de alumnos del Club de Ciencias, que está acá pegadito al museo, porque nosotros somos muy cercanos a la escuela Lorenzo Winter. Los alumnos de la escuela secundaria habían creado un club de ciencias, tenían a 2 profesoras que los acompañaban e impulsaban la idea de trabajar científicamente, y dentro de esa tarea ellos empiezan a descubrir que acá había un piso que era diferente al resto de los pisos, porque los pisos que tiene este museo son los originales, de ladrillos de tamaños muy grandes, de dimensiones importantes. Entonces ellos empiezan a hacer un trabajo de investigación acompañados con la profesora Inés Cerezo, y ellos son los que impulsan la idea de rescatar esta casa y presentan la idea, el proyecto al municipio, perdón, no al municipio, a la Subsecretaría de Cultura de la provincia en ese momento. Y estaba Artibio Acosta, que era un profesor, historiador, folclorista, museólogo, que se interesó mucho por la parte museológica de la provincia, y durante su gestión se impulsó la creación de otros museos. Justamente somos como compartimos el mismo aniversario con el Museo de Medios, el Museo del Hombre, el Museo de la Isla del Cerrito, y nosotros, que nacimos en 1999 como museo. La ciudad, a partir de las chacras, sí, hay varios barrios que conservan sus nombres originales, digamos, de sus propietarios, ¿no? Y después seguramente ustedes van a mostrar el mapa. Villa Odórico era una persona que tenía una chacra en ese lugar, y ese nombre sigue quedando. Villa Gio también, o sea, todos esos espacios asignados a las familias, que en ese momento eran pocas, pero los terrenos eran grandes, con el avance de la ciudad se fueron loteando y se fueron achicando, digamos. Había que ser el verdadero concepto de emprender o emprender. El italiano o el inmigrante tenía una facilidad de poder reunirse con su paisano y aprender y socializar. En muchos lugares estos mecanismos de ayuda se siguen usando todavía en el país. Que es, vamos, trabajamos en la casa de uno, después trabajamos en la casa de otro. Necesito hacer una herramienta, voy, me reúno con quien sabe hacerla y aprendo. Pero también otros aprenden. O sea, el sentido de la comunidad, digamos. El sentido de pertenencia a un mismo pueblo no solamente es por el idioma o por el lugar, sino por las cosas que compartís y las cosas que aprendés. Muchas de las cosas que están en el Museo Geraldi son originales de la familia, que fueron hechos por sus sabios, por sus dueños, digamos. Entonces vos decís, bueno, acá no es que a lo mejor no eran carpinteros, pero no había otra, había que aprender. Tuvieron mucha dificultad en atravesar el río Negro, porque no estaba en las condiciones, digamos, de limpio, y llegaron, y ellos se encontraron acá con 2, se puede decir, buenos augurios. Uno fue que les gustó el tema de que el agua era buena, y otro de que el terreno era alto. Don Luis Geraldi, no era ese su nombre, se llamaba Luigi, y de apellido Ziraldo con Z. Ese es el apellido original de la familia, pero por una cuestión de cuando ingresaban a la aduana de Buenos Aires, al no tener gente capacitada que conociera sobre otra fonética, otra gramática, otra forma de otros idiomas, escribían como les sonaba. O sea, ahí ya se alteró el apellido. Por eso por ahí muchos confunden y dicen Geraldi, o Geraldi escriben con Y, o Gerardi también, o sea, hay como, pero son los mismos. Ellos fueron muchos los Geraldi en esta zona, porque ellos tuvieron 8 hijos acá. Y Cira, que
estoy mirando en la foto, que ahí en esa foto está adulta, ella tuvo 13 hijos acá. Y entre ellos es como que se iban casando, y todos los apellidos italianos es como que terminan siendo parientes, porque terminaron haciéndose familia porque entre ellos se iban conociendo. La casa está dividida en 3 grandes sectores. El primer sector es el ingreso, donde se van a encontrar como objeto importante y representativo del museo baúles y valijas, que eran con lo que venían estos inmigrantes. También cuenta la historia de la inmigración como fenómeno, como un fenómeno nacional. Entonces está la historia de la inmigración desde que llegaban al puerto de Buenos Aires y su inserción en esta zona. Entonces después se pasa al sector 2 de la casa, donde ya es cuando entran al territorio, y van a encontrar en las vitrinas objetos que tienen que ver con la vida doméstica de estas familias, objetos como de la cocina y objetos personales que fueron donados por los descendientes mismos de estos contingentes, de estos primeros contingentes. En el sector 3 ya está propiamente la historia de la vida familiar de la familia Geraldi y la historia de la casa. Y hablando un poco de la historia de la familia, nos vincula con el trabajo que se desarrolló con ese modelo agroexportador de ese tiempo. Entonces, todo lo que van a observar son herramientas de trabajo. En su mayoría fueron realizadas por ellos mismos en la zona. Otras las trajeron, y otra parte el gobierno mismo les suministraba herramientas para que puedan desarrollar las actividades. Como herramientas importantes de ese sector podemos decir que tenemos un torno de madera de grandes dimensiones, que también es de la descendencia familiar, porque en su mayoría se dedicaron a la carpintería, ladrillería y bueno, el campo. Después hay herramientas agrícolas como sembradoras, aporcadoras, hay una báscula, elementos para el cultivo como la hoz, por ejemplo, y hay distintos tipos. Una máquina de tejer, que esa tiene grandes dimensiones y la trajeron de Europa. Una máquina que es para trabajar la lana. Y por último, el recorrido termina con la parte de las galerías del museo, donde se van a encontrar con una colección de estas herramientas agrícolas, donde hay una rastra de grandes dimensiones, de madera y hierro, están las sembradoras, las asporcadoras. Hasta hace poco la familia de Cira Geraldi nos donó una máquina para sembrar bastante importante. Por último tenemos una galería con una colección de carruajes antiguos de la época del siglo XIX y siglo XX, y entre esos carruajes se encuentra una carroza fúnebre que perteneció a la Municipalidad de Resistencia. Además hay una rueda de una alzaprima, lo único que se conserva, y después hay otros carros como el carro alemán, y un carro que es volcador. Una de las particularidades que tiene este museo es que tiene mucha conexión con el presente, aunque si bien se trata de acervos, objetos que tienen una trayectoria de tiempo, que fueron donados por los descendientes de estos primeros contingentes, ellos vienen, obviamente que ya son los bisnietos, los tataranietos, que vienen, recorren y se encuentran con elementos, porque nos ocupamos de que todos los acervos lleven el nombre de quién los donó, a qué tiempo perteneció y cuál era el uso en aquellos tiempos, porque obviamente con la tecnología, con el desarrollo de la ciudad, hay objetos que ya no
tienen el uso. Por ejemplo, hay un tintero acá. Y eso es lo importante también cuando nosotros recibimos contingentes escolares, porque es una manera de acercar la historia de manera un poco más didáctica, más dinámica y más empática con los chicos viendo los objetos. Y también ya un acercamiento a nuestro territorio con una foto muy grande del Río Negro, que es el río que los trajo a esta ciudad, digamos, ahora ciudad, en aquel tiempo era nada más que un puerto, con algunos obrajes